Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, y queremos ir a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Si usted se puede poner en pie para poder leer la palabra del Señor. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Vamos a estar leyendo esa porción muy interesante que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y dice la palabra del Señor: en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vamos a cerrar los ojos, hermanos, y vamos a decirle: Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Señor, sabemos que tú tienes planes para cada uno de nosotros. Señor, sabemos que en este momento tú te estás moviendo en cada casa de culto, Señor, y que tu gracia y tu misericordia acompañará no solamente la palabra, sino el mover de tu espíritu. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que obres en cada corazón. Abre el corazón de cada oyente, que ellos puedan disponer su corazón al mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar su asiento allá en casa de cultos. Y hermanos, si nosotros queremos ponerle un título a este sermón o a este mensaje, le pusiéramos un breve recordatorio. Un breve recordatorio. A lo largo de la humanidad, Dios siempre ha estado hablando a tiempo y fuera de tiempo. Dios siempre ha querido que el ser humano entienda no solamente el estado que él se encuentra, sino que también entienda los propósitos y la obra que Dios quiere hacer en ellos. Cuando vemos en la dispensación de la obra de Dios, no solamente con el primer hombre, que fue Adán, pero vemos con los patriarcas, vemos con el pueblo de Israel, y actualmente vemos la obra que Dios está haciendo en la iglesia. Vemos como Dios siempre toma una pauta para decirnos a nosotros
la condición que nosotros estábamos entonces y donde Él nos ha traído a nosotros actualmente. Usted le presta atención a toda la lectura de la palabra y se da cuenta que Dios siempre está ardiendo para comunicarnos el propósito que Él tiene para nosotros. Hay muchos versículos, hermanos, cuando resaltan de cómo Dios le hablaba al pueblo de Israel. Vemos en Éxodo 22, si usted puede ir a la Biblia, y dice, versículo del 1 al 3, disculpe, y dice: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Ahí vemos cómo Dios les recuerda al pueblo de Israel el estado que ellos estaban. Era un estado de esclavitud. Era un estado de desgracia, que aún ellos quizás ya se habían acomodado a esa vida. Pero Dios también les dice que Él les ofreció no solamente librarlos de esa condición, les dio mandamientos para que ellos vivieran una vida agradándole a Él y que también no tuvieran dioses ajenos. Ahora usted me puede decir: yo no tengo dioses ajenos. Yo, el único Dios que adoro es Dios o Jehová. Pero actualmente esos dioses ajenos quizás no son quizás imágenes, sino quizás son artículos, quizás son cosas que nos desvían del propósito de Dios, o más bien nos desenfocan del plan que Dios ya había trazado para nosotros. La Biblia nos habla que Dios nos da un breve recordatorio de su obra milagrosa, que muchos creyentes hay veces la menosprecian. Menosprecian la obra que Dios ha hecho en ellos. Simple y sencillamente hay veces el ser humano llega a tener un corazón soberbio y llega a creer que él puede comenzar a hacer las cosas por sí mismo. Pero la Biblia dice que nada podemos hacer sin el Señor. Nada podemos hacer sin el Señor. Todas las cosas que nosotros queramos emprender, sea quizás en un empleo, sea en una decisión de nuestra familia, sea en cualquier cosa espiritual, tiene que Dios obrar en ella. Esta porción que acabamos de leer describe primeramente una revisión negra y de depresión del estado del hombre. Pablo quiere hacerle entender a esta iglesia, y él describe tres condiciones del ser humano antes de venir al conocimiento de Dios. Él expresa que el hombre está muerto espiritualmente, y encima de esa muerte el hombre atrae delitos y pecados. Y en esta condición está marcada tres elementos muy poderosos que tiene el control de la vida del hombre. El hombre en sí no puede hacer el bien. El hombre en sí, aunque él quiera cambiar, no puede cambiar por sí mismo. Quizás usted puede ir a un lugar donde le puedan dar terapia o un psicólogo. Pero el problema del hombre está internamente.
¿Cuáles son esos tres elementos poderosos que el hombre no se puede deshacer por sí mismo? ¿Cuáles son esos tres elementos que el hombre a lo largo de mucho tiempo ha querido hacerlo deshacerse sin el Señor, pero ha fracasado? Pablo lo dice. Pablo dice, es el mundo y sus corrientes. Satanás, el adversario, que el Señor lo reprenda. Y nuestra naturaleza pecaminosa. Esas tres cosas son las cosas que atan, ponen al hombre en una posición de no poder avanzar en la vida, porque son cadenas invisibles. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando habla del mundo y sus corrientes? Son las ideas, los principios, la manera que el mundo opera y hace negocios y mira las cosas. El mundo hace las cosas muy diferente a lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso va en contra de la constitución del reino de Dios. Cuando las personas aquí afuera en el mundo dicen que es de listos, si usted quizás ve a alguien que se le cae la cartera con dinero y usted la recoge, y debes de entregarla a la persona que usted vio que se le cayó, el mundo dice, no, no seas tonto, no le digas ni vio que se le cayó, agarrarle el dinero. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos de caminar en justicia. Y el justo, aunque él se puede zafar de esa situación y nadie lo ha visto, y él se puede llevar ese dinero, él dice, no, porque yo represento la luz en medio de las tinieblas. Isaías 5:20 nos dice, ay de ustedes que llaman lo bueno a lo malo y lo malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Esa es la oposición que la corriente de este mundo tiene con la constitución de la palabra de Dios, del reino de Dios. La Biblia no quiere decir que el mundo está malo, porque el mundo en sí, hermanos, fue creado por Dios, y todo lo que Dios creó es perfecto. Pero lo que el apóstol Pablo quería decirle a la iglesia de Éfeso es que los que cohabitan en el mundo están llenos de delitos y pecados. Y es así que ellos van con las ideas del mundo que ellos mismos han aplicado. Ellos van con las corrientes que va llevando el mundo. Si el mundo dice que el aborto es correcto, las personas que no tienen a Cristo en su corazón piensan que así es. También dice Pablo que el adversario Satanás es una de las cadenas, es una de las oposiciones que el hombre tiene. No piense que Satanás está en cuarentena. No piense que él está también en su casa guardado y teniendo temor. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está buscando cómo hacer al creyente resbalar. Y más, está buscando siempre al hombre tenerlo en miseria. La tercera es nuestra naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza es algo que el hombre no se puede librar de ella.
Efesios capítulo 2 versículo 3 dice: y en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. La palabra de hoy nos está diciendo, hermanos, que la condición que nosotros teníamos antes y la condición que muchos están viviendo era una condición terrible. Una condición donde nosotros antes hacíamos nuestra propia voluntad. Donde antes no le pedíamos consejo a nadie. Y siempre fracasábamos. Otra de las cosas que es más terrible es que éramos objetos de la ira de Dios. Entonces el apóstol Pablo simplifica la cosa y les dice: ustedes están sin vida, sin fuerza, sin Cristo, sin promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa es una aclaración, hermanos, que el apóstol Pablo le decía a la iglesia para que entendieran la condición del hombre. Es que es muy fácil hablarles a los que no conocen a Cristo de las grandes maravillas que Dios hace, sin decirles a ellos la condición que ellos están. Entonces, cuando Pablo termina de aludir esta realidad, viene y presenta el milagro más poderoso que el ser humano ha podido experimentar. El milagro más milagroso que el ser humano ha podido experimentar, lo dice él en el versículo 4 y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Quiero que paremos en este versículo, porque hay veces nosotros no hemos estudiado o examinado la palabra misericordia. Sí, no lo hemos hecho porque hay veces menospreciamos la misericordia de Dios. Hay veces miramos la misericordia de Dios como que si no tiene un peso en nuestra vida. Pero aquí dice que la misericordia de Dios, la rica misericordia de Dios y su gran amor fue puesto sobre nosotros. Nos dio la vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Es que el Señor no vio nada bueno en nosotros para decir: a este le voy a salvar, a este le voy a otorgar la misericordia. No fue algo que usted hiciera que impresionó a Dios y dijo: no, es que a aquel lo tengo que salvar. No fue nada que nosotros hiciéramos, hermanos, para agradar a Dios. Todo fue por su simple misericordia y gracia. Y le digo simple porque cualquiera puede verla simple así. Pero en realidad, hermanos, es la obra más maravillosa que todo ser humano puede experimentar. Que nosotros éramos pecadores y que el Dios Todopoderoso nos miró con gracia y amor a nosotros. Y dice el apóstol Pablo: y en una unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Aquí está hablando que nos dio una posición. Hay veces nosotros, cuando recibimos algo de Dios, pensamos que lo merecemos.
Un liderazgo en una congregación pensamos que lo merecemos. Servir a Dios en una congregación pensamos que lo merecemos. Pero no nos damos cuenta que así como no merecíamos su gracia, también no merecíamos nada de esas cosas que son parte de su gracia. Pero ¿qué hace el creyente cuando se desenfoca y olvida de este plan perfecto que Dios ha operado en usted y en mí? Lo menosprecia, lo echa a un lado, comienza a canjear y a valorar las bagatelas del mundo y no a valorar esa misericordia y esa gracia de parte de Dios. Dice el versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros la incorruptible riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. La Biblia dice en Romanos 5:8, pero Dios demostró su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No debe de haber nada en la existencia que le robe la posición en Cristo en nuestras vidas, hermano. No debe haber nada que le quite al Señor su lugar. Usted que me escucha, ¿qué es lo que ha quitado a Cristo de ese lugar? Quizás usted me dice, no, yo me estoy congregando, o yo estoy leyendo la Biblia, o yo estoy orando. Pero hay cosas que hay veces nos desvían del propósito de Dios. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos de entender que no le pueden quitar esa posición a Cristo. Porque Él es la fuente de vida. Él es la fuente de vida. Él es el que nos va a guardar. Él es el que nos va a fortalecer en los momentos donde nosotros estamos débiles. El apóstol Pablo habla de una unión con Cristo, no solamente cuando nosotros solamente lo necesitamos, sino cuando todo está bien. Esa unión tiene que permanecer. Esa unión tiene que estar siempre con el Señor, con la iglesia, con los santos. Es muy importante que nosotros miremos esa unión en una forma de fidelidad. Ahora, ¿qué fidelidad yo le puedo enseñar a usted que es comparada a esa fidelidad que nosotros tenemos que tenerle al Señor? Es la fidelidad como en un matrimonio. Usted sabe, todos nosotros los que estamos casados, decimos unas maravillosas frases cuando nos casamos. Pero hay veces no las entendemos cuando llegan las situaciones. Cuando ocurren las situaciones. Ahí nos damos cuenta que así debemos de responder. En el matrimonio, la unión del matrimonio es por las buenas y por las malas. En la enfermedad y en la salud. Y hasta que el Señor venga por nosotros. Esa es la fidelidad que Cristo está buscando en cada creyente. Esa fidelidad que Cristo está buscando en usted y en mi persona. Que sí, que hay veces nosotros perdemos esa fidelidad y comenzamos a hacer otras cosas y no darle al Señor su primer lugar. Esa declaración de la fidelidad es que no hay nada que te haga mover
de hacer el propósito de Dios. No hay nada. La fidelidad es cuando nosotros sabemos que si las cosas están duras en tu congregación, en tu célula, en tu sector, en tu zona, tú permaneces porque eres fiel a aquel que te llamó. Hoy no existe fidelidad. Hoy existe orgullo. Hoy existe que las personas miran por sí mismos y no por lo que el Señor les ha dado. Y cuando Dios habla de fidelidad, habla que nosotros cuidemos lo que Él nos ha dado por gracia. ¿Qué tanto Cristo tiene con la novia? Es que Cristo tiene esa fidelidad con nosotros. Por eso me encanta esta porción, porque aquí demuestra Pablo la fidelidad que Cristo ha tenido a lo largo del creyente, que nos muestra nuestra condición y nos dice: mira, de este hoyo fue donde yo te saqué, de este momento crítico, de esta atadura yo te saqué y te puse en lugares celestiales. No te lo merecías, pero te puse en esos lugares juntamente con mi Hijo. Juntamente con Él vas a reinar, juntamente con Él vas a heredar. Y no solamente esto, he preparado obras, dice el versículo 10. Obras que quiero que hagas. Quiero que pongas en práctica mi palabra. Pero más importante es que cuides la obra que yo te he dado. Esa fidelidad es la que el Señor necesita de nosotros. Por eso Dios siempre recordaba al pueblo de Israel, hermanos: yo soy Jehová, el Dios que los saqué de la tierra de Egipto, donde estaban esclavos, donde estaban sirviéndole a Faraón. Los libré con mano poderosa y los llevé a un lugar donde fluye leche y miel. Es lo mismo que Dios el día de hoy nos dice. Quizás tú que estás en casa te has desviado. Quizás has dejado la comunión con el Señor. Pero hoy tú puedes decir como David, que aunque él andaba en valle de sombra y de muerte, el cayado y la vara del Señor le infundirá aliento. Hoy el Señor te dice que Él tiene planes con tu vida y que su vara y su cayado infundirá aliento para que te levantes y comiences a conquistar y a cumplir el propósito de Dios. Por eso me encanta lo que Pablo dice en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La misericordia de Dios es abundante. La misericordia de Dios está para aquellos que por fe le creen a Él.